Una intensa movilización de las corporaciones de auxilio ciudadano en esta ciudad de Matamoros se dejó sentir la tarde del pasado jueves 10 de diciembre después de varias llamadas surgidas desde el C4 recomendando acudir de inmediato al Aeropuerto Internacional de Matamoros para apoyar al personal de aeropuertos y servicios auxiliares que hacían frente al terrible accidente de la aeronave Embraer 145 de matrícula comercial asignada a la línea Aeroméxico, que en el preciso momento de su aterrizaje se había despistado e incendiado con más de 30 pasajeros a bordo cuando al momento de tocar tierra le había fallado el tren de aterrizaje lado izquierdo. Después de trasladarse al lugar indicado, los cuerpos de socorro procedieron a apoyar a los propios del aeropuerto y a los elementos del Ejército Nacional Mexicano y de la Policía Federal que se encuentran comisionados en esa terminal aérea, quienes ya tenían priorizadas las zonas, habían puesto a salvo a los ilesos y luchaban contra las lengüetas de fuego más cercana a los heridos atrapados en la aeronave siniestrada, que al llegar los tragahumos de la ciudad controlaron por completo mientras los socorristas y paramédicos auxiliaban a los pasajeros y miembros de la tripulación con heridas de gravedad. Minutos después, y luego de estabilizar a los lesionados, paramédicos de las distintas instituciones los condujeron a las ambulancias para luego salir a toda prisa con rumbo a las salas de urgencia de los hospitales de la ciudad. De hecho, lo anterior había sido solo un simulacro en tiempo real para evaluar la capacidad de respuesta ante un posible siniestro en el aeropuerto de Matamoros, por lo que al final de los tiempos del ensayo, los participantes de dicha prueba en escenarios reales se reunieron en la sala de espera de la misma terminal aérea para intercambiar opiniones sobre los pros y los contra de las maniobras realizadas, arrojando distintas opiniones, emitiendo en voz del fundador del Faro de México y a título personal la suya propia. Al observar el intenso movimiento de ambulancias, patrullas y carros de bomberos en dirección al aeropuerto, los reporteros del Faro de México se habían enterado de la desconocida emergencia que rumbo al sur de la ciudad estaba sucediendo, enterándose enseguida por vía telefónica que tal movilización era por causa de un simulacro que se realizaba en la jurisdicción del Aeropuerto Internacional de Matamoros. Uno de los puntos fue que minutos después de iniciar el simulacro, se pudo conocer que el artefacto incendiado y colocado fuera de las pistas de aterrizaje que fue utilizado para el simulacro no fue algo en forma de avión, sino un automóvil común. Otro punto fue que no se supo si el centro de mando se ubicó en la torre de control vía radiocomunicación, con los del aeropuerto en las áreas delimitadas, o los integrantes del mando mismo estaban dentro de las áreas del siniestro, como suele suceder en accidentes reales que no son de magnitud mayor que los sitúe en un elevado rango de peligro. Solo la intervención de dos instituciones tienen seguro que responderían en caso de un accidente real. Estos son la Cruz Roja y los bomberos de la ciudad, porque tanto las ambulancias de la Cruz Verde como las de Protección Civil, por lo menos en este año 2009 que ya casi termina, no acudieron a más de 50 de los servicios que se les solicitaron, porque carecían de por lo menos una ambulancia para hacer el servicio, ya fuera por falta de combustible o por fallas mecánicas u operativas. Sobre las personas que intervinieron para actuar en un área federal restringidas, como son las pistas de carreteo en un aeropuerto internacional como el de Matamoros, excepto la Policía Federal, elementos del Ejército y empleados oficiales del aeropuerto, todos deben de ostentar un gafete y una identificación sobre su identidad y que los directivos de las instituciones los tengan avalados conforme a la ley para operar como tales y no se cuelen presuntos delincuentes extranjeros como el caso de los norteamericanos Moses Díaz y Joel B. Chapa, que intervinieron en esas áreas federales restringidas durante el pasado simulacro de la supuesta nave aérea siniestrada. Moses Díaz, nacido en los Estados Unidos, que en breve será demandado judicialmente en México, hace varios meses fue demandado en la Unión Americana por el robo de una ambulancia equipada que había sido adquirida por un ciudadano mexicano para ponerla al servicio de la ciudadanía matamorense, sin que hasta la fecha tal unidad haya podido recuperarse. El revoltoso Joel B. Chapa, apodado el Pocho Invisible,
quien afirma tener excelentes relaciones con el gobierno de Washington. En el 2005 y 2006 fue señalado por el entonces director de Protección Civil en Matamoros, Rolando García Conte, como un depredador incrustado en los cuerpos de socorro por las continuas quejas en su contra. Tales denuncias proceden de personas accidentadas que se les desaparecieron objetos de valor durante algunos accidentes, donde han parado en las ambulancias de Cruz Verde y posteriormente en las de Life y Asimed, donde el tal Joel Chapa operaba. Esto sin contar con las raterías que en la Cruz Verde había hecho durante la presidencia de la señora Patiño, principalmente con las partidas de gasolina y de donde fue corrido vergonzosamente. Sin embargo, según los datos proporcionados a El Faro de México por el doctor Rolando García Conte, actual director general de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito de Matamoros, la ambición del llamado Pocho Invisible fue cortada de tajo cuando atracó a un empresario durante un servicio en un accidente automovilístico por la carretera a Ciudad Victoria, y donde el famoso Pocho tuvo la osadía de sustraer un maletín con la cantidad de $5,000 en efectivo que puso en peligro su libertad, obligándole a ausentarse de esta ciudad por muchos meses, haciendo ahora su graciosa aparición bajo las siglas de la Cruz Verde, cuyos directivos actuales seguramente ignoran su pésimo historial. Algo que no fue tomado en cuenta durante este simulacro fueron las llamadas telefónicas a las salas de urgencias de los hospitales a donde se dirigían las ambulancias con los supuestos heridos en el accidente, para que tanto las camas de sus salas de recepción como el personal médico y enfermeras estuvieran preparados para recibirlos y aplicarles atención inmediata, ya que ni en la Cruz Roja ni en otra institución de ambulancias se atienden lesionados graves. Los que mayormente tienen responsabilidad en tomar parte del simulacro son los de Protección Civil. Sin embargo, en esta ocasión, su intervención fue totalmente nula, porque al momento en que se dio inicio a la llamada de auxilio para tomar los tiempos que se medirían desde cada una de las bases, los de Protección Civil, que ya conocían la hora en que se haría tal llamada, ya estaban en el aeropuerto. Tomando en cuenta las fallas y aciertos de este simulacro en tiempo y escenarios reales, a mediados de 2010 se hará otro con un avión de verdad que sin duda arrojará mejores resultados.